gracias. Como hombre de cine, lo primero que quiero decir es que es difícil hablar después de los oradores que me precedieron, pero especialmente es muy difícil hablar después de esa magnífica síntesis audiovisual que precedió. A ver, que se pare el analizador. Hoy mismo la voy a colgar en internet y creo que todos tenemos que ponerla en internet, y que es una manera de compensar el formidable sitio a que estamos sometidos desde los medios de comunicación. Porque si la esperanza que vivimos los argentinos desde 2003 y los latinoamericanos desde hace algunos años por esta etapa que bien amerita la palabra esperanza, con gobiernos populares, con gobiernos nacionales, con gobiernos que levantan bien alto las consignas de integración latinoamericana, la esperanza, sin lugar a dudas, es una de las palabras que más debe resonar en estos tiempos, pero también la palabra sitio, la palabra sitiados, va al lado de la palabra esperanza, sin duda, porque esto es el signo de la historia de nuestros pueblos. Cada vez que la esperanza ha brillado en América Latina, en cualquiera de sus regiones, inmediatamente ha llegado el sitio, ha llegado el bloqueo. Y mejor ejemplo que el de Cuba, bloqueada desde hace tantas décadas, no puede haber. La esperanza de una revolución latinoamericana va a venir siempre ligada a la amenaza, al bloqueo, al sitio, al intento de aniquilar esa esperanza, al intento de ponerle fin a lo que en definitiva no es ni más ni menos. Cuando hablamos de esperanza hablamos de un avance sobre los privilegios. Y hablaba al presentarme de una batalla cultural. Y sin lugar a duda esta es la gran batalla, la batalla cultural, porque nosotros vivimos en Argentina, y yo siempre doy el siguiente ejemplo, ¿no? Si nosotros tomamos un avión que salga de Tierra del Fuego y volamos 10 horas, vamos a llegar a Honduras. Y nos fuimos diciendo adiós y nos reciben diciendo ¿cómo están? Buenos días. Si hiciéramos lo mismo volando de Lisboa hacia el oriente, atravesaríamos en 10 horas 10 idiomas distintos. Esto no ha impedido que la Europa asolada por guerras de siglos, dos grandes guerras en el siglo XX, con más de 80 millones de muertos, esto no les impidió ser una desintegración unificada. Esa comunidad desintegrada hoy está unida, desintegrada culturalmente. Son una docena de idiomas, fronteras que estaban no hacía mucho con líneas Maginot, campos minados, cortinas de hierro. Hoy conforman una unidad construida en gran medida desde el potencial y los intereses de sus burguesías, desde la necesidad de construir un mercado, desde la necesidad de competir por medios diferentes a la guerra con el otro gran imperio económico del mundo. Nosotros, en cambio, somos una unidad desintegrada. La unidad existe, es indestructible. ¿Cuál es esa unidad? Es la unidad cultural. Como dice Neruda, se llevaron el oro pero nos dejaron las palabras. Es cierto que esa unidad anida más en la herencia de la conquista española que en los pueblos originarios que hablaban distintas lenguas y a veces eran inaccesibles entre sí, como los aztecas, los incas, los charrúas, los guaraníes. Pero la sangre de esos pueblos originarios también es argamasa de una identidad común, porque no solo la identidad está dada por el idioma, pero ambas identidades, la identidad de los pueblos originarios, más la identidad unificadora de la conquista, que dejó el idioma y que dejó una tradición común, es sin lugar a dudas, conforma el material esencial de que somos una unidad, le pese a que le pese, pero sí debemos admitir que somos una unidad desintegrada.
a la inversa de Europa, que es una desintegración unificada. Y trabajar sobre lo cultural es la mejor manera de ir esmerilando la desintegración. Ustedes saben que en los últimos años se ha avanzado mucho. Sin lugar a dudas, desde los tiempos en que Bolívar, San Martín, planteaban la lucha de independencia como la lucha de la independencia no de la Argentina, de la Gran Colombia, de Chile. Ellos luchaban por la liberación y la independencia de una gran nación. La nación que era heredera de ese grupo. A lo sumo podrían plantearse fragmentos, pero esos fragmentos eran mucho más grandes que los 20 y pico de fragmentos que quedan hoy. Podría hablarse de la Gran Colombia, pero la Gran Colombia no terminaba y esto no le impidió a Bolívar participar de la liberación del Perú. El virreinato del Río de la Plata terminaba, pero esto no le impidió a San Martín avanzar sobre Chile, la capitanía, y luego ir por mar hasta el virreinato del Perú. Y no le impidió a Bolívar realizar en Panamá un congreso que plantee la integración del continente sudamericano. Ellos tenían una visión increíble, formidable. Formidable en tiempos en que, imagínense ustedes hoy, en 12 horas atravesamos el continente sudamericano y entramos en el norteamericano, pasando por Centroamérica. Estos hombres, para trasladarse 100 kilómetros, tardaban varios días. Y esto no les impedía pensar en una gran nación. Concebir el formidable mapa, el gigantesco mapa de América Latina en el territorio único de su lucha. Y ellos ganaron casi todas las batallas militares importantes, batallas como la batalla de Riobamba, donde pelean granaderos de San Martín, la batalla de Ayacucho, en la que Sucre tenía, si no me equivoco, tenía 27, 28 años. ¿Vieron cuando dicen, y es joven, no entiende? Bueno, Sucre parece que algo entendía. En la batalla de Ayacucho, Sucre convoca a sus tropas, el último gran combate de las luchas de la independencia. Sucre dice, a paso de vencedores, convoca a marchar a paso de vencedores a los latinoamericanos. Y esa consigna de a paso de vencedores no debería abandonarnos nunca. Nunca los latinoamericanos debemos renunciar a la consigna que Sucre diera hace casi 2 siglos. En definitiva, a avanzar no solo sobre los españoles, o el residuo de españoles y criollos, monárquicos y prohispánicos, porque era una guerra civil, no era una lucha entre españoles y latinoamericanos. Y esto hay que tenerlo muy presente. Era una lucha donde se discutían 2 modelos para América Latina. Y esta discusión continúa. Todos sabemos que lo que se ganó en los campos de batalla se perdió en los palacios, en los mercados, en los puertos, en aquellas factorías que actuaron como instrumentos egoístas de balcanización. Lo que Bolívar, lo que Sucre, lo que San Martín, lo que Artigas, lo que Morazán ganaron en los campos de batalla, lo perdieron en aquellas negociaciones en las que hombres como Santander y como Rivadavia escuchaban las dulces palabras de hombres como Lord Ponsonby, gran constructor de balcanizaciones, Lord Ponsonby, el hombre que inventa el Uruguay y que luego inventa Bélgica. Primero inventa el Uruguay para poner una cuña entre el Brasil y la Argentina, para impedir que se produzca un proceso de integración latinoamericano. Inventan un Estado tapón, un Estado que obtura la posibilidad de la unidad. Y luego inventa Bélgica para impedir que se vuelva a repetir la pesadilla de Napoleón, y ponen un Estado tapón entre Francia y Alemania para impedir que se produzca esa unidad de los desintegrados europeos. La balcanización es la más formidable construcción político-cultural que ha generado el imperialismo en nuestra gran unidad, en nuestra gran nación, que es una nación. Es una nación porque las naciones no están determinadas por las fronteras ni por los acuerdos políticos, sino que las naciones están maceradas en algo más profundo, histórico,